sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1804. Bestias del mar. Parte 1. Miko y Dogut se miraron en silencio. Ninguno parecía querer tomar la iniciativa. A simple vista, no había ninguna estación hídrica cercana, solo ruinas interminables bajo el océano. Según lo que Winds les había explicado, cada ciudad debía tener varias estaciones conectadas entre sí, para permitir el tránsito rápido entre puntos. Pero ahí no había nada. ¿Dónde demonios estaban? No ganamos nada quedándonos quietos, dijo finalmente Dogut, moviendo su poderosa cola. Podríamos seguir al tipo de antes y hacerle más preguntas sobre este sitio. Quizá encontremos algo entre las ruinas. Tenía razón en algo. No tenía sentido que un tubo hídrico desembocara en un lugar como ese sin motivo alguno. ¿Y si simplemente esperamos aquí?, propuso Miko. Digo, tarde o temprano alguien más saldrá del tubo, ¿no? Mientras hablaban, el Dalki observó al hombre tortuga que habían visto antes. Aquella extraña criatura flotaba lentamente hacia el fondo, internándose más y más entre los escombros. Si se quedaban allí y nadie más aparecía, tal vez perderían su única oportunidad de entender dónde estaban. Así que, sin decir nada más, Dogut se impulsó con fuerza, nadando hacia las profundidades en dirección a las ruinas. ¡Maldición! ¿No deberíamos quedarnos?, pensó Miko. ¿Y si intento regresar por el tubo? Tal vez podríamos seguirlo en reversa hasta la estación original. Usó una de sus habilidades sensoriales, amplificando su vista como si fuera una cámara con zoom. Siguió con la mirada el recorrido de los tubos. Y lo que vio, lo dejó helado. Gigantescas criaturas nadaban a su alrededor.
Seres con múltiples ojos, picos óseos y filas de dientes que parecían cuchillas. Su tamaño era colosal, tan grandes como montañas en movimiento. Todos son tan enormes como la hidra que enfrenté antes. ¿Qué demonios es este lugar?, pensó. ¿Está lleno de bestias de rango demonio? ¿Cómo ha sobrevivido la raza meremerial tanto tiempo con monstruos así en sus mares? Recordó entonces lo que Diego le había dicho antes de separarse. Mantén un ojo sobre el Dalki. Formando un remolino de agua entre sus manos, Miko impulsó su cuerpo con fuerza, como si usara hélices líquidas. Aunque moverse en el mar seguía siendo más difícil que en tierra, logró ganar velocidad. ¡Ahí están!, exclamó al divisar a Doug y al hombre tortuga frente a él. Aceleró para alcanzarlos. ¿Qué quisiste decir con eso de que la gente viene aquí a morir?, preguntó Doug, bloqueando el paso de la criatura. El tortuga se acercó, chocando lentamente contra su pecho. «Por favor, déjame pasar», respondió con voz cansada. «Deberías entenderlo, tú también estás en el mismo lugar que yo». «Estamos aquí por accidente», replicó Dogut, alzando el puño en señal de advertencia. «Así que más vale que hables antes de que deje de ser amable». El tortuga soltó una risa hueca. «Si pudieras matarme, te lo agradecería». Su voz se volvió áspera. «Lamento escucharlo de su accidente, pero si están aquí, su destino está sellado, igual que el nuestro. Mi familia murió, mis amigos se fueron, mi esposa me abandonó, ya no tengo motivos para seguir viviendo». De pronto, el cuerpo del tortuga fue jalado violentamente hacia la oscuridad. Dogut intentó atraparlo, pero algo, una sombra, un tentáculo, una fuerza invisible lo arrastró al abismo en un segundo. A su alrededor, las ruinas estaban iluminadas por débiles cristales azulados, dándole a todo un tono frío y espectral. Más allá de eso, solo existía la oscuridad absoluta. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Miko, llegando justo a tiempo para ver el final. Parecía que algo lo jaló, igual que lo que vi antes en la estación hídrica. Tragó saliva. Ni siquiera se atrevía a usar su vista aumentada para mirar hacia el fondo. «¿Averiguaste algo con ese tipo? ¿Alguna pista sobre cómo salir de aquí?», insistió. «Sí, algo», respondió Dogut, con voz grave. «Pero nada que nos ayude. Dijo que este es el lugar al que la gente viene cuando ya no quiere vivir. Cuando pierden la voluntad, vienen aquí. Supongo que esa cosa que se lo llevó es la razón por la que nadie vuelve». ¿Estás diciendo que vienen para dejarse comer por un monstruo?, replicó Miko incrédulo. «¿Cómo pueden los Meremerial permitir algo así? Es como si alentaran a su gente a rendirse. Tiene que haber una razón detrás». Dogut no respondió. En vez de pensar, se lanzó hacia la zona donde el tortuga había desaparecido. «¿Qué le pasa a este Dalki?», pensó Miko. «¿No tiene miedo? ¿Y para qué sigue? Aunque encontremos lo que mató al tortuga, ¿de qué servirá? No nos sacará de aquí». Aún así, lo siguió. Nadaron entre restos de edificios y torres derrumbadas, descendiendo cada vez más. El suelo marino estaba cubierto de tesoros, perlas y restos metálicos hundidos en la arena, recuerdos de una civilización perdida. Finalmente, Dogut se posó sobre el suelo. «¿Qué haces? ¿No es más rápido nadar?», preguntó Miko confundido. «Sí, pero peleo mejor así», respondió el Dalki con calma. No había terminado de hablar cuando dos tentáculos enormes, de un gris oscuro, emergieron del fondo. Golpearon las ruinas con tal fuerza que las destrozaron al instante. Eran idénticos a los que habían arrastrado al tortuga. Ambos tentáculos descendieron hacia Dogut como látigos gigantes. Miko alzó la mano, listo para atacar, pero se contuvo. Veamos cómo se defiende. El Dalki levantó ambos brazos, recibiendo el golpe de lleno. El impacto levantó nubes de arena y fragmentos de piedra, pero Dogut resistió. Apretó las garras, hundiéndolas en la carne de las extremidades del monstruo hasta hacerlas sangrar. Aún así, las extremidades se agitaban con una fuerza colosal. Incluso con su poder, Dogut parecía tener dificultades, hasta que sus ojos comenzaron a brillar de rojo. Un rayo láser salió de ellos, cortando uno de los tentáculos de un solo disparo. Giró la cabeza, y otro rayo salió del otro ojo, seccionando el segundo tentáculo en un destello. Ambos fragmentos cayeron al suelo, inertes. Estos tipos ya eran peligrosos antes de tener habilidades. Ahora entiendo por qué Diego quería que lo vigilara. Un Dalki con ojos láser, o peor aún, con un poder como el de Ezra, sería un problema serio. «Bueno, parece que acabaste con la bestia», dijo Miko, acercándose. «Vámonos de aquí antes de que algo más aparezca. Necesitamos pensar en cómo regresar». Dogut no se movió. Su respiración era pesada. Luego levantó la cabeza, olfateando el agua. «¿Kiua? ¿No lo hueles?», murmuró. «Sangre. Viene de allá». Miko miró hacia donde apuntaba. En la distancia, más allá de los límites de las ruinas,
una silueta gigantesca se confundía con el fondo del océano, como si fuera una montaña sumergida. Entonces, el suelo empezó a temblar, las ruinas se estremecieron y los restos de edificios comenzaron a colapsar uno tras otro. ¿Un terremoto submarino?, susurró Miko. Pero lo que siguió le heló la sangre. La silueta oscura del fondo se movió. 2 enormes puntos rojos se encendieron como ojos, y alrededor, cientos de sombras serpenteantes comenzaron a agitarse en la oscuridad del mar. Capítulo 1805. Bestias del mar. Parte 2. Lo que Miko tomó al principio por una simple mancha oscura en el océano, o quizá una montaña submarina, no lo era en absoluto. Era una bestia colosal. No podía precisar su nivel, pero por el tamaño, Miko calculó que como mínimo estaba al rango demonio. A esa distancia, sus tentáculos parecían poder extenderse por millas. En el siguiente instante, todos se hincaron en el lecho marino. Rocas y escombros de las ruinas salieron despedidos por doquier, y en cuestión de segundos, los dos quedaron rodeados. Los tentáculos arremetieron. Miko, usando chorros de agua en las manos, se impulsó lateralmente y esquivó el primer envión. Para poner a prueba al Dalki de verdad, será mejor separarnos, pensó. Al alejarse lo suficiente, Miko dio con lo que parecía haber sido una casa, una de las pocas estructuras aún en pie. Aterrizó en el techo y al instante, varios tentáculos emergieron frente a él. El gesto en el rostro de Miko cambió, su expresión se volvió pura batalla. El agua a su alrededor burbujeó y se arremolinó. Los tentáculos bajaron como mazos, pero el agua cortó en todas direcciones partiendo sus embestidas. Un segundo después, varios tentáculos cayeron al suelo marino, y sangre se dispersó en el agua. Eso es una advertencia, dijo Miko en voz alta. No me ataquen, a menos que quieran acortar su miserable vida. Manténganse atrás. Mientras hablaba, miró hacia la masa oscura del fondo y sus ojos rojos. Con solo ese ataque, pareció que los tentáculos se replegaban. Ahora, a Miko solo le quedaba ver cómo se las arreglaba Dogood. Un Dalki de 5 picos contra una bestia de rango demonio, murmuró. Diego me pidió vigilarlo. Si no puede con esto, ¿se supone que deba ayudarlo? Dogood no prestaba atención a nada salvo a su propia lucha. Ni siquiera notó que Miko se había apartado. Estaba totalmente concentrado. Los tentáculos eran potentes y frenéticos. Uno se estrelló contra su palma y lo detuvo, pero otro le golpeó el costado y lo mandó volando. Sintió costillas romperse, y un hilo de sangre verde escapó de su boca. Aún herido, Dogood no cedió. Siguió lanzando rayos láser desde sus ojos. Era lo que mejor funcionaba. Donde impactaba, quemaba o seccionaba la carne del tentáculo. Sin embargo, parecía que solo podía usarlos en ráfagas cortas. Entre medias, recurría a sus manos. «¡Deja de fastidiarme!», rugió Dogood y descargó un puñetazo sobre la cabeza de un tentáculo, hundiéndolo contra el fondo y agrietando el lecho marino. Ah, sí, la razón por la que estos Dalki son tan difíciles de manejar. Cuanto más heridos, más fuertes se vuelven, pensó Miko. El Dalki arrancaba tentáculos con sus manos, aplastaba otras cabezas con los pies y chamuscaba carne con sus láseres, pero no bastaba, eran demasiados, y cada golpe recibido limitaba sus músculos. ¿Será el agua? ¿Él está más lento y la bestia no?, se preguntó Miko. Entonces, por primera vez, un tentáculo atrapó a Dogood. Se enroscó a su alrededor y apretó con tanta fuerza que más sangre le brotó de la boca. Miko soltó un suspiro. «He visto morir a demasiados», murmuró. «Pero a este lo necesitamos vivo si queremos volver a casa». Abrió la mano y comenzó a concentrar un orbe de agua. En lugar de dispararlo al tentáculo, apuntó directo a la criatura del fondo. Justo cuando se disponía a actuar, un estallido sonó a su derecha. Dogood se había liberado. No solo eso, también arrasó con los tentáculos que aún lo cercaban. Sin perder tiempo, el Dalki corrió. Sí, corrió por el lecho marino hacia la masa gigante. Tentáculos brotaron del suelo para bloquearle el paso. Dogood abrió bien los ojos. El láser rojo salió más ancho que nunca, un abanico que evaporó los tentáculos de un tajo. «¡No puede ser!». Miko repasó la pelea mentalmente. No lo había notado antes por lo sutil, pero ahora estaba seguro. El Dalki no solo aumenta su fuerza cuando se hiere, su habilidad también escala. Esto está muy mal. Cuando terminó de pensarlo, Dogood ya estaba frente a la bestia, y un agujero gigante atravesaba su cabeza. La criatura murió sin remedio. El Dalki extrajo de inmediato el cristal de rango demonio. «No era lo que esperaba», admitió Miko. Nadó hasta él y aterrizó a su lado para revisar su estado. Dogood sangraba bastante, pero como siempre con los Dalki, era difícil saber si estaba al límite o aún le quedaba cuerda. «Veo que sigues con vida», gruñó Dogood. «Pero llegaste tarde. Maté a la bestia, así que el cristal me corresponde, ¿o no?». El Dalki.
Y en realidad, todo lo del Marpo tenían una obsesión con los cristales. Miko ya tenía de sobra. Dejar pasar uno no le importaba. Entonces lo notaron. El agua a su alrededor comenzó a moverse como si olas se formaran bajo el mar. Una sensación extraña, sin ver qué las provocaba. Miko, inquieto, forzó su vista una vez más, y se arrepintió al instante. «Esto puede ponerse complicado», dijo tenso. Dogut lo entendió enseguida. Sombras enormes aparecieron a lo lejos, creciendo con rapidez. La bestia que acababan de abatir no era el final de sus problemas. «Parece que de verdad moriremos aquí», soltó Dogut, seco. «Una lástima». «Vaya, yo pensaba que los Dalki no se rendían», replicó Miko, avanzando para ponerse frente a él. «Eres un caso raro. Tranquilo, puedes descansar un poco. Tengo algo para lidiar con todos estos. No quería usarlo, pero no hay testigos. Estará bien». Abrió un portal y, metiendo el brazo, sacó una de sus armas favoritas, un legado de ese mismo planeta, el Gran Tridente. «Bien», dijo, alzándolo. «Despachemos a todos y larguémonos de aquí». Capítulo 1806. La coronación, parte 1. Las dos hermanas no tuvieron problema alguno para entrar en la ciudad capital de la raza meremerial. En circunstancias normales, habrían tenido que evitar guardias, puntos de control y los ojos curiosos en las estaciones hídricas. Pero esta vez, la suerte parecía estar de su lado. Miles de personas habían acudido a la ciudad para celebrar la coronación del nuevo rey, Yanni Bling. Ellas no lo sabían al llegar, pero mientras aprovechaban la multitud para escabullirse entre la seguridad relajada de la estación, oyeron a la gente murmurar emocionada sobre el evento. Una vez dentro de la ciudad, ambas se detuvieron entre dos edificios submarinos para recuperar el aliento y observar el flujo de criaturas que nadaban alrededor. «¿Qué pasa?», preguntó Cyril acercándose lentamente a su hermana. El rostro de Wince estaba cubierto de lágrimas. No era la primera vez que la veía llorar últimamente, pero al menos antes sabía la causa. Esta vez no tenía idea. «¿No les importa lo que está pasando con nuestra familia?», respondió Wince con voz rota. «Servimos a esta gente durante años, los protegimos, sacrificamos nuestras vidas para que pudieran vivir mejor. Y ahora, el ejército real ha sido capturado, nuestras familias apresadas, y ellos siguen aquí, celebrando al responsable». Su voz se quebró. «¿No les importa que hayamos estado huyendo todo este tiempo?». Las lágrimas, aunque casi imperceptibles bajo el agua, formaban burbujas que ascendían lentamente mientras los ojos de Wince se enrojecían. «Has seguido los pasos de padre durante mucho tiempo», replicó Cyril con calma. «Sabes que la gente es egoísta. No se rebelan porque no quieren poner en riesgo su comodidad. Lo que ocurra entre facciones no es su problema. No te lo tomes tan a pecho, hermana. Así es la naturaleza de las personas». A diferencia de Wince, Cyril nunca fue candidata al trono. Nunca cargó con esa presión, ni sintió la pérdida con tanta intensidad cuando los predadores tomaron el poder. Quizá por eso podía entender mejor la indiferencia del pueblo. Wince se secó las lágrimas con el dorso de la mano y recuperó la compostura. No podía quebrarse. Tenía que ser fuerte por aquellos que aún creían en ella, los sirvientes del palacio, los soldados capturados por lealtad a su familia. No podía rendirse. Inspiró profundamente y nadó hacia la multitud, con Cyril siguiéndola de cerca. Pronto se mezclaron entre los demás en dirección al centro de la ciudad, donde el evento se desarrollaría. El gran patio real se extendía ante ellas, un espacio lleno de tiendas, restaurantes y plataformas, con una fuente central que emanaba una luz rosada mística. Frente a ella se alzaba una estatua de su padre, tallada completamente en perla, empuñando su tridente. Pero aquel día, el lugar era irreconocible. Una enorme plataforma había sido construida sobre la fuente. Parecía una serie de barcos piratas apilados uno sobre otro, símbolo de la antigua base de los predadores. Yantes, a esas criaturas se les prohibía pisar el suelo sagrado de Mersil. Navegaban en la superficie del océano abierto. Ahora, el emblema del enemigo ocupaba el corazón de la capital. «¿Cuál es el plan?», susurró Cyril manteniéndose al final de la multitud. «Esperaremos a que comience la coronación», respondió Wince. «Todos los generales estarán aquí, incluido Yanni. Ese será el momento perfecto para ir al tesoro real y abrirlo. Luego, escaparemos tan rápido como podamos». Pasaron unos 20 minutos. El lugar estaba abarrotado. Entonces un cuerno resonó por toda la ciudad, vibrando en las aguas. «Todos, den la bienvenida al único e incomparable Yanni Bling», anunció una criatura enorme parecida a una ballena. La multitud estalló en vítores. Brazos, aletas y colas se movían con euforia. Wince, en cambio, permaneció inmóvil, el ceño fruncido, recordando las palabras de su hermana para no dejarse llevar por la rabia.
Estaba rodeada de hipócritas. Cuando la algarabía se calmó, una figura imponente emergió desde una puerta en la estructura. Su piel tenía un tono amarillento, y de cada lado de su torso salían 3 brazos musculosos, cubiertos de ventosas circulares. En su cuerpo se dibujaban anillos azulados, que brillaban a la luz marina. Pronto, otros lo acompañaron, criaturas con rasgos de tiburones, cocodrilos, orcas, peces espada, pero el más aterrador de todos era él. Yanni, semejante a un pulpo gigante, caminó hasta el borde del escenario. Sabía que este día llegaría, proclamó alzando 2 de sus brazos, el día en que el pueblo aceptaría a los predadores. Bajo el antiguo gobierno estábamos destinados a destruirnos desde dentro. Querían hacernos a todos iguales, castigando a los fuertes por destacar, ocultando la verdad tras una falsa sensación de paz. Pero yo he sido advertido por un ser superior. Allá afuera hay amenazas que pondrán en riesgo nuestra existencia. Por eso actué. Reemplacé a un régimen ciego, que prefería vivir engañado, en vez de prepararse para el futuro. Sus palabras retumbaron por toda la plaza. Hoy marca un nuevo comienzo, gritó. Desde ahora, nos enfocaremos en ser los mejores, en fortalecer nuestra raza hasta superar a todas las demás, no solo en esta galaxia, sino en todo el universo. Parte de la multitud estalló en aplausos. Otros solo se dejaron arrastrar por la emoción. Pero había quienes, con rostros tensos, no se tragaban el discurso. ¿Acaso estás hablando de guerra?, susurró alguien. Hace siglos que no hay conflictos. ¿Qué amenaza dice que existe? ¿No estábamos bien antes? Al escuchar esos murmullos, Wins sintió un calor en el pecho. Aún hay quienes entienden. No todo está perdido. Padre, tu esfuerzo no fue en vano. Alzó la mirada hacia la estatua de su padre, el tridente en alto. Pero entonces, un sonido seco cortó el silencio. ¡Slash! La cabeza de la estatua se desprendió y rodó lentamente por el suelo. «El viejo reinado ha terminado», gritó Yanni con una sonrisa de triunfo. «¡Que comience la ceremonia de coronación!». Explosiones de luz estallaron en los alrededores, lanzando destellos y chispas rosadas por toda la plaza. Era evidente que todo había sido preparado minuciosamente, un espectáculo glorioso para sellar el nuevo reinado. Y, paradójicamente, el día perfecto para que Wins actuara. «Es ahora o nunca», susurró, dándose la vuelta para nadar entre las sombras del perímetro. «Vamos, Tiseril». Apenas avanzó unos metros cuando una voz resonó entre la multitud. «¡La princesa Wince está aquí! Repito, la princesa Wince está aquí». El bullicio cesó al instante. Las criaturas se apartaron, dejando un círculo de agua libre a su alrededor. Todos podían verla. «Vaya, vaya», dijo Yanni con una sonrisa torcida. «La princesa ha regresado a casa. ¡Qué sorpresa tan agradable!». Wince se congeló. Sabía que ya no podía escapar, pero lo que más le dolió fue ver quién la había delatado. «¿Ceril?», susurró, con la voz quebrada. Su hermana no respondió. Y, en ese silencio helado, Wins comprendió que nada de aquello había sido un accidente. Capítulo 1807. La coronación. Parte 2. La multitud alrededor de Wins comenzó a apartarse, y en apenas unos segundos no quedó nadie dentro de un radio de 10 metros de la princesa. Las expresiones también cambiaron de golpe. Muchos rostros mostraban disgusto y preocupación. ¿Por qué regresó? ¡Qué tonta! Debió aprovechar para huir. Todos sabemos lo que le pasará ahora. No había insultos contra el nombre de la princesa. Lo que se respiraba era pena y compasión. Para la mayoría, ambas facciones decían querer mejorar la raza. Diferían en ideales y métodos, nada más. El pueblo no cargaba con un estigma abierto contra ninguna de las dos, y tenían claro que Wins era inocente. Estaba metida en esto por su sangre, por ser familia del antiguo líder. Wins ignoró las miradas de lástima y permaneció inmóvil, atónita. Querías entender por qué su propia hermana que había sufrido lo mismo que ella, la traicionaba así. «Ceril, sé que no venimos de la misma madre, pero nos van a matar a las dos. ¿Por qué hiciste esto?», gritó, sin importarle que todos la escucharan. Ceril dio un paso atrás, apartándose poco a poco, buscando la protección de la multitud. «¿Recuerdas lo que te dije? Todos son egoístas. Todos hacen las cosas por sí mismos. Entregarte significa que yo puedo vivir», respondió con la voz hueca, sin emoción, como si hablara con un cadáver. Entonces Wins entendió. En algún punto del viaje, o quizá desde antes, Ceril había pactado con los predadores, su vida a cambio de la de su hermana. «Significa que puedo ser feliz con mi familia», añadió al final, y en su rostro apareció una sonrisa. De pronto, emergiendo detrás de ella, apareció alguien bien conocido entre los presentes, uno de los altos rangos de los predadores, siempre al lado de Yanni.
Su nombre era Mokun. Alto, con los brazos extrañamente curvados, como si fuesen segmentos de un gusano, se plantó detrás de Cyril, le puso la mano en el hombro y, inclinándose, le estampó un beso metiendo la lengua frente a todos. Al separarse, quedó un hilo de saliva entre ambas lenguas. ¡Tú la hiciste esto! ¡Parásito asqueroso!, escupió Wince. Conozco tu poder. Saca ese bicho de su cabeza ahora mismo. Mokun era un meremerial especialmente peligroso. Podía implantar parásitos en la cabeza de sus víctimas. Quien lo tenía adentro quedaba encantado con el anfitrión, obedeciendo sus órdenes. El hombro de Mokun comenzó a temblar, y estalló en carcajadas. Conoces bien mi poder, entonces también sabes cómo debo transferir el parásito. Te aseguro que los sentimientos eran mutuos, canturreó. Solo necesitaba una garantía. ¿Decía la verdad? ¿Habían estado juntos antes de todo aquello? ¿O solo intentaba desestabilizarla? Fuera cual fuera la realidad, había funcionado. Wince ya no sabía con quién podía contar. «Captúrenla, sin armas de fuego. La necesitamos viva», ordenó Mokun. De inmediato, 8 guardias vestidos igual que los atacantes del crucero Marpo salieron de entre el gentío. Blandían espadas de energía que burbujeaban y chisporroteaban al estar bajo el agua. Uno de ellos cargó y cortó con una velocidad que parecía ignorar la resistencia del mar. Pero la princesa no era indefensa. Esquivó con elegancia, prendió la muñeca del agresor, giró con él y lo estrelló contra sus compañeros. En el movimiento, le arrebató la espada de energía. Con el arma en mano, desvió golpes que llovían de todas direcciones y abrió el pecho de uno con un tajo limpio. Luego impulsó su cola, se lanzó hacia adelante y arrojó la palma. El agua se arremolinó en un pequeño torbellino que golpeó de lleno el torso de otro guardia y lo catapultó a través del agua. A los guardias no les estaba yendo bien contra la princesa. «No será fácil atraparme», advirtió Wince. «Entrené con mi padre todos los días, el meremerial más fuerte que haya vivido». Los guardias se incorporaron con dificultad, y más empezaron a rodear el claro. Entonces alguien cayó al centro con un impulso brutal, apoyándose en 2 enormes pies, una figura con una gran aleta dorsal y hocico afilado. Wince perdió parte de su seguridad. «¡Otro predador!». El tiburón alzó la mano. Wince intentó contraatacar con la espada, pero él abrió la palma y la sujetó. Un segundo después, la energía del arma se apagó por completo. Wince se quedó desarmada. «Será mejor que te rindas», dijo una voz conocida, abriéndose paso entre la gente. Era el turno de Yanni de entrar en escena. «No te mataremos», sonrió. «Te necesitamos, y si no te resistes, te permitiremos vivir una... digamos, te permitiremos vivir. Todos mis predadores están a mi lado y, aunque eres fuerte, no podrás con ninguno de ellos». Wince barrió el entorno con la mirada. El pueblo, su hermana del lado opuesto, la cabeza de su padre, aunque de piedra, tirada en el suelo. No tenía a nadie que la ayudara. «Por favor, princesa, ríndase», suplicó una voz en la multitud. «La vida es lo más importante. No la pierda por nosotros», añadió otra. Esas palabras le arrancaron la poca fuerza que le quedaba. Pelear sería inútil. «Tomaste la decisión correcta», asintió Yanni. Chasqueó los dedos y de inmediato le colocaron grilletes de energía en las muñecas y un gran cepo en la cola. 2 guardias la sujetaron por los brazos. Resuelta la captura, Yanni nadó hasta Cyril. «Has hecho un buen trabajo, pero solo necesitamos una línea de sangre para continuar», dijo, apoyando una mano en la cabeza de Cyril. Los anillos azules de su cuerpo brillaron. «¡No!», gritó Wince. «¿Qué haces? Yo me rendí. Pactaste con ella. Hizo todo lo que pediste». Los ojos de Cyril se quedaron vacíos. Su cuerpo entero se congeló y cayó de lado, golpeando el suelo del fondo marino. Unos segundos después, comenzó a ascender lentamente hacia la superficie del océano profundo. «¡Asesino! ¡Basura! ¡Mentiroso! ¡Mereces 1000 muertes!», vociferó Wince hasta sentir dolor en la garganta. «Puede que tengas razón», replicó Yanni sin inmutarse, «pero con tu padre muerto, ¿quién puede detenerme?». Se dio la vuelta, dispuesto a proseguir la celebración. Todo estaba atado. Tenía lo que quería. Pero de pronto, a su espalda, sonó una risa. «¡Ah!». Wince reía con la cabeza echada hacia atrás. Su cabello, despeinado, le cubría parte del rostro. Sus ojos parecían desorbitados, casi demenciales. «Yanni, estás equivocado. He visto a gente más fuerte que mi padre, más fuerte que tú. Y los traje hasta aquí. Dime, ¿crees que eres más fuerte que un dios? ¿Un dios?». Alzando una ceja, Yanni sonrió con desdén. «¿Olvidas quién nos respalda? Te has vuelto loca. Si de verdad tienes un dios, ¿dónde está? ¿Dónde?». Apenas terminó la frase,
Todos en la plaza sintieron cómo las corrientes del océano cambiaban. Capítulo 1808. 6 horas. Las corrientes que comenzaron a moverse en lo más profundo del océano. Y dentro de la propia ciudad eran algo inusual, un fenómeno que nadie había experimentado antes. Un escalofrío recorrió los cuerpos de todos los presentes, y el silencio cayó de golpe sobre la multitud. Este sentimiento es un mal presagio para todos nosotros, dijo una anciana pez, frágil y encorvada. Aunque muchos la consideraban una vieja que solo sabía hablar de desgracias, esta vez todos sintieron que tenía razón. ¿Qué es eso?, susurró Wins, inclinándose hacia atrás mientras observaba una figura oscura que se movía entre las aguas, acercándose lentamente. La sombra creció hasta que finalmente pudieron distinguirla con claridad. ¡Monstruo marino!, gritó alguien en la multitud. La luz marina se reflejó sobre su cuerpo, revelando una criatura gigantesca, con un caparazón rojo brillante y un vientre anaranjado cubierto de piernas articuladas como las de un ciempiés. Pero lo más repugnante era lo que colgaba de su espalda. 10 enormes esferas flotantes, unidas por filamentos delgados, y al abrirse, todos vieron que eran ojos, cada uno del tamaño de un coche, girando al unísono hasta enfocar directamente a los habitantes de Mersil. Los Meremerial tragaron saliva. Aunque su especie era fuerte, la mayoría no eran guerreros. Esa labor pertenecía a la familia real y a los predadores, ahora convertidos en sus opresores. Un ser así era demasiado para ellos. El pánico se desató. Los habitantes comenzaron a nadar en todas direcciones, buscando refugio en tiendas, templos o entre los pilares de los grandes edificios. Salir de la ciudad no era opción. Allá afuera, más bestias del mar aguardaban. Por eso muchos optaron por dirigirse hacia las estaciones hídricas. Pero antes de que alguien lograra escapar, una voz resonó sobre todos. Lamento involucrarlos en esto, pero estas estaciones deben desaparecer. Nadie puede huir. Wins alzó la vista hacia el monstruo y notó algo imposible. Sobre uno de los grandes ojos había una figura humana. Ese es el que siempre estaba con Diego. ¡Miko!, susurró, con una sonrisa de alivio que pronto se desvaneció. Si él está aquí, entonces quizá lograron llegar. Aunque, si Diego no está con ellos, su corazón se encogió. Sabía que eran poderosos, pero ¿lo suficiente para salir con vida de todo aquello? Y entonces, comprendió. ¿Cómo demonios estaba Miko montando a una bestia marina de ese tamaño? Incluso Yanni y sus guardias se mostraron reacios a atacar, observando con cautela al humano sobre el monstruo. Yanni abrió la boca para hablar, pero en ese momento una explosión sacudió la ciudad. Todos giraron hacia el sonido y lo que vieron los dejó sin aliento. La estación hídrica había sido destruida por completo. Cuando el polvo se disipó, un ser gigantesco apareció flotando entre los escombros, un hombre lagarto con músculos como bloques de piedra. ¡Lo vi!, gritó un habitante. Golpeó la estación con un solo puño y la destrozó. ¿Qué es esa cosa? Tranquilos, hay otra estación del otro lado de la ciudad, respondió otro, dándose la vuelta, justo antes de que un rayo rojo cruzara sobre su cabeza y volara a la segunda estación en 1000 pedazos. Los mecanismos que controlaban los tubos de transporte quedaron reducidos a chatarra. Ya no había escapatoria. La gente solo podía esconderse y mirar, temblando ante lo que se avecinaba. ¿Yanni? Aún con una sonrisa forzada, habló. Supongo que ustedes son los refuerzos que mencionó Wince. Díganme, ¿hay algo que ella les haya ofrecido que yo no pueda darles? Miko, sorprendido por el tono del líder, ordenó a la bestia que lo bajara un poco. Uno de los ojos gigantes se acercó hasta quedar a su nivel, pero aún a una distancia prudente. A su alrededor, los guardias levantaron sus armas y las apuntaron directamente hacia él. Ya veo, respondió Miko con calma. Así que ustedes son los mismos idiotas que nos atacaron la última vez. Una sonrisa torcida cruzó su rostro. Lamentablemente para ti, no hay nada que puedas ofrecerme. Tengo una deuda y pienso pagarla. Colocó ambas manos a los costados, y entre ellas se formaron 2 esferas de agua que chocaban entre sí, vibrando con fuerza. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las lanzó hacia Yanni. Las esferas se expandieron al avanzar, transformándose en 2 enormes masas de agua giratoria atravesadas por cortes invisibles. El líquido estaba tan presurizado que podía cortar acero al contacto. Cualquiera que se acercara a ellas sería triturado al instante. Pero cuando las esferas llegaron a Yanni, el rey extendió sus brazos y simplemente las tocó. Las ondas cortantes se disiparon. El agua se contrajo, y luego se evaporó entre sus manos. Vaya, dominas bien el mar, dijo Yanni con una sonrisa fría. No me sorprende que estés tan confiado. Una lástima para ti, que yo también lo domine. Chasqueó los dedos.
De inmediato, todos los guardias abrieron fuego, disparando ráfagas de energía hacia la bestia marina. Miko controló el agua a su alrededor para bloquear los impactos y saltó desde el monstruo, cayendo al suelo con una acrobacia perfecta. El gigantesco ser rugió de furia. Sus ojos giratorios comenzaron a golpear y barrer a los guardias, lanzándolos por los aires. En ese momento, una figura descendió a su lado, el Dalki. ¡Predadores!, gritó Yanni, y 10 de sus mejores soldados emergieron del frente, todos con cuerpos híbridos entre pez y demonio. Cada uno irradiaba fuerza de rango demonio. «¡Acábenlos!», ordenó. Los 10 nadaron hacia Miko y el Dalki, abriendo paso con sus aletas como cuchillas. Miko frunció el ceño. «Esto será complicado». Su mente analizaba a toda velocidad. «Con mis habilidades tengo que alternar para respirar, y si dejo de usar el control del agua, me vuelvo lento. Maldita sea, pelear bajo el agua es una pesadilla. Necesito una forma de subir a la superficie». Era frustrante. En tierra, los eliminaría sin esfuerzo. Pero aquí, incluso con sus células mutantes, su control acuático no era su punto fuerte. Estiró las manos, lanzando 2 cortes de agua que cruzaron el campo como látigos. Eran más rápidos que sus habituales esferas de choque, pero aún así, los predadores los esquivaron con facilidad. Un tiburón humanoide se abalanzó sobre él, con la mandíbula abierta de par en par. «Cambio a fuerza», pensó Miko. En el mismo instante, agarró las fauces del tiburón y las cerró con brutalidad. Las mandíbulas se estremecieron bajo su agarre. Luego, giró con violencia y lo estrelló contra el suelo marino, levantando una nube de arena. Pero un segundo después, un hombre cocodrilo le mordió la pierna por detrás, los dientes perforando su piel y parte de su armadura. Cambiando de nuevo, Miko invocó su habilidad acuática y disparó un chorro en espiral, un vórtice que impactó la cabeza del cocodrilo y lo hizo girar fuera de combate. «Muy bien, lagarto», gruñó Miko. «Necesito que te encargues de al menos 5 de estos. Yo me ocuparé del resto». «Tengo malas noticias», respondió el Dalki, disparando rayos láser desde los ojos para mantener a raya a los enemigos. «Solo puedo pelear unos 30 minutos más, antes de que necesite respirar». Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por